La esperanza de mejorar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han evaporado. Después de la votación del Congreso de Estados Unidos sobre las nuevas sanciones y medidas de represalias tomadas por el gobierno ruso. El Congreso de Estados Unidos votó a favor de nuevas sanciones contra Rusia, 419 votos contra 465. Después de más de 6 meses de presidencia de Donald Trump, está claro que las sanciones existen y van a permanecer más tiempo del esperado. Mientras que las posibilidades de nuevas sanciones se incrementarán, la posibilidad de restablecer un diálogo entre Rusia y Estados Unidos está disminuyendo rápidamente. El número de causas de fricción incluso parece crecer y Venezuela forma parte de estas. En la parte superior de esta actividad, por supuesto, está la crisis del Oriente, Medio Oriente, y el evidente progreso realizado por las fuerzas del gobierno de Siria, respaldado por aviones rusos en las últimas semanas. Sin embargo, esta actividad ahora toma otra dimensión. Moscú ha decidido dar su apoyo al gobierno de Venezuela. La empresa petrolera Rosneft ha pagado aproximadamente $6 millones por adelantado para la compra de crudo a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Esto ocurrió en el momento adecuado y más con la caída de los precios del crudo y de una menor producción. El prepagado realizado a PDVSA se reembolsará a los rusos con la entrega de petróleo o de sus derivados. Esto es muy importante porque significa que una mayor proporción de la producción venezolana podría desviarse a Rusia y no ir a las refinerías de Estados Unidos, que ahora constituyen el principal mercado de la producción venezolana. Tenemos que ver la materialización de la construcción de un frente antiamericano que incluye, por supuesto, China e Irán, pero ahora incluye nuevos aliados rusos, los más recientes de los cuales son nuevos países como Indonesia, que recientemente decidió comprar aviones de combate rusos, a las Filipinas, con la visita del presidente en mayo de 2017 para pedir ayuda contra la amenaza del Daesh. Antes de entrar en un conflicto con cualquiera, se deben de resolver los problemas económicos y se deben de buscar alianzas. Y es justamente lo que hacen los rusos frente al determinismo de Donald Trump. Estemos atentos y al tanto de todo.